Hola hermanos en el Señor, una vez más nos reunimos en el nombre de pobre Cristo y crucificado. El día de hoy daremos continuación a nuestro curso de tipología bíblica, teniendo en cuenta tres personajes que prefiguran a Cristo de igual manera: Jacob, Enoc y Abel. Miraremos entonces un recuento sobre Jacob, dado que son tantos capítulos la historia sobre él. Resulta que Jacob y Esaú son los dos hijos de Isaac, pero Esaú nace primero. Al nacer primero es él el primogénito y es el quien hereda la bendición del padre. Pero cuando Isaac quería bendecir a su hijo Esaú, en compañía de su madre Jacob se hace pasar por Esaú, y al hacerse pasar por él le roba la bendición a Esaú, quedando Jacob como con la bendición de su padre Isaac. Su padre Isaac en una ocasión le pide que no se case con una mujer de ese lugar donde estaban viviendo, sino que vaya en busca de una mujer de su misma descendencia. Y lo envía a buscar una esposa. Allí miraremos el texto ahora. En este lugar, digamos, le hacen una trampa y por ello tiene que trabajar mucho para conseguir a su esposa. Entonces miraremos este texto. Génesis capítulo 28, del 1 al 5. Llamó pues Isaac a Jacob, lo bendijo y le dio esta orden: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Avíate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Sadai te bendiga, te haga fecundo y te acreciente, y te conviertas en multitud de pueblos. Que te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra donde has vivido, y que Dios ha dado a Abraham. Y despidió Isaac a Jacob, que se fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, la madre de Jacob, y de Esaú. Y del capítulo 29 leeremos el versículo 15 hasta el 30, que es la historia de Jacob en tierra extranjera para adquirir una esposa. Labán dijo a Jacob: ¿Acaso porque seas pariente mío has de servirme de balde? Indícame cuál será tu salario. Resulta que Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lía y la pequeña Raquel. Los ojos de Lía eran tiernos, Raquel en cambio era de bella presencia y de buen ver. Jacob estaba enamorado de Raquel. Así pues, dijo: Te serviré 7 años por Raquel, tu hija pequeña. Dijo Labán: Prefiero dártela a ti que a otro, quédate conmigo. Sirvió pues Jacob por Raquel 7 años, que se le antojaron como unos cuantos días, de tanto que la amaba. Jacob dijo a Labán: Dame mi mujer, que se ha cumplido el plazo y quiero casarme con ella. Labán juntó a todos los del lugar y dio un banquete. Por la tarde tomó a su hija Lía y la llevó a Jacob, que se unió a ella. Labán regaló a su esclava Silpa como esclava a su hija Lía. Pero cuando amaneció, resultó que era Lía. Jacob dijo a Labán: ¿Qué has hecho conmigo? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has hecho trampa? Labán respondió: No es costumbre en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple esta semana, y te daré también la otra por el servicio, que me prestarás todavía otros 7 años. Así lo hizo Jacob. Una vez cumplida aquella semana, le dio por mujer a su hija Raquel. Labán regaló a su esclava Bilhá como esclava a su hija Raquel. Jacob se unió también a Raquel y la amó más que a Lía. Luego sirvió en casa de su tío otros 7 años más. Palabra de Dios. Entonces, empezaremos a explicar el personaje de Jacob. Jacob era hijo de un padre rico, lo leemos en Génesis 26:16, ya que Isaac había adquirido grande tierra y gran bendición. Era hijo de padre rico, pero renuncia a esta riqueza y se va solo, a pie, a buscarse una esposa.
Entonces aquí tenemos la primera referencia de Jesús. Jesús también es rico. Nos dice la Biblia, no solo rico en misericordia, pero aquí no se refleja tanto este tipo de riqueza, sino la riqueza en cuanto a divinidad. Jesús deja al Padre, o sea, deja al Padre y se hace hombre. Jesús se hace hombre sin dejar de ser Dios, pero el hacerse hombre, ese anonadamiento, esta forma de bajarse, muestra la humildad de Cristo, que ya hemos visto en el capítulo anterior. Pero se esconde dentro de la forma humana, dejando la divinidad, y pasa por un hombre cualquiera. Lo leemos en Filipenses 2:6. Entonces, aquí, ¿en qué se parece? En que Jacob, siendo el padre rico, renuncia a su riqueza y va en busca de una persona como esposa, y aquí dice a pie, pues significando que arranca sin nada. Entonces Jesús, de igual manera, siendo su Padre Dios, se convierte en un hombre y se hace pasar por un hombre cualquiera. Jacob es perseguido por su hermano por heredar la bendición. Al hacerle trampa a su padre que digamos estaba mal de la vista, su padre cree que es Jacob y le da la bendición a él. Entonces, por este motivo, su hermano Esaú lo persigue después. Y por esta razón es que él va en busca de otro país, porque su hermano lo está persiguiendo. De igual modo vemos en Jesús. Jesús es perseguido por sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Todo el pueblo judío. ¿Por qué? Vemos en Lucas 4:18-28 que él es el ungido. Cuando Jesús en Lucas dice, dentro de la sinagoga, lee el texto de que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y después dice, este texto se acaba de cumplir hoy. Esta palabra se hace su cumplimiento hoy. Entonces, sus hermanos desde ese momento buscan perseguirlo y quieren matarlo, porque es el ungido de Dios, el que hereda la bendición de Dios. Entonces, desde ese momento se hace odioso a sus hermanos, al igual que lo hizo su figura en Jacob. Jacob se va en busca de una esposa en un país lejano. Entonces, si ven que cuando por mandato de su padre dice vaya en busca de una esposa, pero de la misma parentela de su madre. Entonces, él va en busca de una esposa a Padan Aram, un país lejano, se va siendo pobre porque no se va con nada, y muestra esta pobreza es que cuando en un momento en que le da sueño y duerme una noche, duerme con una almohada de piedra. Entonces aquí queda la evidencia de que no llevaba nada, ninguna riqueza, ni oro ni nada. Entonces, ¿en qué se parece esto a Cristo? Resulta que Cristo dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, Mateo 8:20. Es tan pobre Jacob que se va a otro país sin ni siquiera tener una almohada, sino que usa una almohada de piedra, lo que le proporciona en el camino. Pero Cristo es más pobre que Jacob, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, Jacob teniendo una piedra, Cristo dice el Hijo del Hombre, o sea, él no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, Cristo se ha hecho más pobre que Jacob. Por eso la figura siempre será más pequeña que la realidad. Cristo se ha hecho más pobre. Ha sido tanta la pobreza de Cristo, no solamente en su adultez, sino desde que nació, dado que nace en un pesebre. No puede nacer en una casa normal, en una cuna normal como nosotros,
sino que nace en un pesebre, siendo extranjero, sin ninguna seguridad. Esta pobreza de Cristo es un regalo que Él nos da para enseñarnos los tesoros que vienen escondidos en la pobreza, y no tanto en la pobreza material, sino esta pobreza ya se convierte espiritual. O sea, la riqueza espiritual, por eso Él vendrá a decir en las bienaventuranzas: dichosos los pobres de espíritu. ¿Por qué los pobres de espíritu? Porque el pobre de espíritu es el que no tiene nada, es decir, el que no se hace merecedor de nada, el que acepta la voluntad de Dios como le llega, el que se conforma con lo que espiritualmente se le concede, sean dificultades, sea sufrimiento, como sea bendición. Entonces, esta es la pobreza a que se hace referencia ya en el Nuevo Testamento. Entonces, se va en busca de una esposa, él se enamora de Raquel allí, pero tiene que pasar grandes trabajos. ¿Por qué? Porque su suegro lo engaña y lo hace acostar con Lía, la hermana mayor. Y debe trabajar otros 7 años para poder tener a su esposa Raquel. Aquí de igual forma, Jesús se busca una esposa, ya leeremos ahora el texto, y paga un precio muy grande por esa esposa. Lo dice 1 de Pedro 1:18. Dice: hemos sido rescatados, no con algo caduco como el oro o la plata, sino con la sangre de Cristo, el Cordero sin mancha. Y después de haber rescatado a la esposa, de haber conseguido una esposa, regresa al cielo. Lucas 24:51. Esto es la ascensión. De igual forma, lo vemos en Jacob. Se busca una esposa, paga por ella grandes trabajos, y después de tener su esposa, regresa a su patria, regresa donde el Padre. De igual modo lo vemos en Jesús, regresa al cielo donde su Padre. Jacob llega solo a este país, pero regresa con una descendencia adquirida. Entonces, llegando solo y pobre, en busca de su esposa, vuelve donde su padre, pero ha adquirido una descendencia, ya con una multitud de descendientes. De igual forma lo vemos en Jesús. Él llega solo, se hace hombre, y él no llega con ángeles ni nada de la riqueza de su Padre, de su divinidad, sino solamente haciendo la voluntad del Padre. Llega solo y adquiere para sí una nación santa. 1 de Pedro 2:9. Entonces, esto es lo que adquiere Jesús por medio de su pobreza, por medio de su sufrimiento, que empieza a pagar un precio muy grande. Y también vemos que Jacob distribuye en 12 tribus a su descendencia. De igual forma, Jesús, en sus 12 apóstoles, deja el cuidado de la descendencia que adquiere, de su iglesia, que es su esposa. Entonces miraremos este texto para explicarlo más profundamente. Efesios 5, 22, 25. Bueno, lo leeremos desde el 21. Sed sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Porque nadie aborrece jamás su propia carne,
antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. Palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. La esposa de Cristo es la iglesia. ¿Qué precio ha pagado? Con su sangre. Y además nos dice algo importante acá. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, es tan grande la realidad a comparación de la figura que Jacob solamente entrega su trabajo, 7 años de trabajo. El número 7 en términos bíblicos significa totalidad o plenitud. Entonces también hay como un símbolo aquí, 7 años significa todo y lo entrega 2 veces, significando que Cristo sí entregó todo, porque entregó hasta su propia vida. Entonces se busca una iglesia, una esposa que es la iglesia, y paga un precio muy grande. Y se entregó a sí mismo por ella, dice Efesios. ¿Para qué? Para santificarla, purificándola mediante el baño del agua. Ya hemos visto el baño que significa. El bautismo. Esto lo vimos en la clase del diluvio. Entonces, por medio de este baño, Cristo integra a su iglesia, o sea, adquiere esa descendencia. Los bautizados empiezan a ser parte de la iglesia por medio de este baño. Dice, mediante el baño del agua y además la fuerza de la palabra. La palabra que representa también a Cristo. Ya lo miraremos ahorita. Cristo es la palabra. Ya lo miraremos ahora con Enoch. Y presentársela resplandeciente ¿a quién? A sí mismo. O sea, Cristo va en busca de una esposa que es la iglesia, ¿sí? Y la purifica y la limpia por medio del baño y paga un precio muy grande por ella. Pero el fin no es presentársela al Padre. El fin es adquirirla para sí mismo, para ser su esposa. Entonces por eso dice acá, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Entonces, aquí ¿qué nos quiere decir esto? Cristo, que es la cabeza de la iglesia, esta es la iglesia, y este es Cristo. Entonces, Cristo, que es la cabeza de la iglesia, ama tanto a su iglesia como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, ama a sí mismo. El que ama a su esposa, la iglesia, se ama a sí mismo, porque es su propio cuerpo. Porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Entonces, es tanta la unión que hay entre Cristo cabeza y su cuerpo la iglesia, entre Cristo y la iglesia su esposo, que vemos en Hechos de los Apóstoles, que cuando Saulo perseguía a los cristianos, Jesús le dice, vamos a leer un pedacito de la vocación de Saulo. Lo leeremos Hechos capítulo 9. Entre tanto Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase, seguidores del camino. Pero yendo de camino cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Palabra de Dios. Miramos aquí entonces que Saulo persigue a la iglesia, a los primeros cristianos. Pero al aparecerse Jesús le dice, Saulo, Saulo. No dice por qué persigues a la iglesia, sino dice, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué persigues a Cristo? Sí. Es allí donde Cristo, él mismo con sus palabras, confirma que Cristo y la iglesia son un solo cuerpo. Porque le dice a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, siendo que está persiguiendo a la misma iglesia. Entonces, hasta allí vemos la figura tan importante que hay en la esposa, que es la iglesia, y regresa a Cristo después de adquirirla. ¿Por qué? No es que haya abandonado su iglesia, sino que se va a casa del Padre, pero la boda de esta esposa será cuando llegue el tiempo de la gloria del Señor. Es decir, cuando todo acabe, Cristo que presentará su iglesia santa e inmaculada ante el Padre para las bodas del Cordero. Entonces, Él llegó solo a la tierra y adquirió para sí una nación santa, que es su iglesia. Entonces, vemos aquí finalmente que Jacob ve cara a cara a Dios. Lo vemos en el Génesis 22:31. ¿Qué significa esto? En Jesús, que Él ha visto cara a cara al Padre. Por eso en Juan siempre Él dice, no hago nada por mi cuenta, sino que todo lo que hago lo he visto hacer al Padre. Entonces, Él no solo ve cara a cara al Padre, sino que está unido a Él. Vemos en Juan 1:1, la palabra estaba con Dios. O sea, la palabra, ¿quién es? Cristo. Cristo estaba con el Padre en el principio, dice acá. O sea, antes de que todo se hiciera, ya Jesús estaba con el Padre. Cristo la palabra. Entonces, hasta ahí vamos a dejar ya la explicación de Jacob. Seguimos con Abel, perdón. Abel es el hermano de Caín. Entonces, Abel es un pastor de ovejas. Y resulta que Caín hace una oblación, una ofrenda a Dios. Y Abel a su vez también hace una ofrenda a Dios. Pero Dios mira propicio, o sea, mira con buenos ojos la ofrenda de Abel, no la de Caín. Entonces, aquí Caín se llena de envidia porque Abel ha sido visto con buenos ojos ante el Señor y decide sacarlo fuera para matarlo. Entonces aquí estas tres figuras también son figuras de Cristo. Cristo que es el pastor, yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, Juan 10:11. Cristo que es el buen pastor, también ofrece una oblación a Dios. ¿Cuál es la oblación de Cristo? Es el mismo precio que paga por la iglesia. Este precio no solamente lo paga en la cruz, porque muchos pensamos, no, es que en la cruz Cristo pagó con su muerte. O sea, está bien, paga con su muerte, pero no solo esto, encierra el precio que paga Cristo. Desde el momento en que Él se circuncida, derramando su sangre, es como el inicio del sufrimiento de Cristo, que finalmente termina derramando su sangre completamente en la cruz. O sea, desde la primera gota que Cristo derrama en su circuncisión hasta la cruz, siempre es un pago por esta iglesia, desde el momento de su nacimiento. Por eso, aquí la pobreza de Cristo, desde que pasa cada necesidad por su pobreza, ya está pagando el precio por la iglesia, que finalmente culmina en la cruz. Entonces, aquí el pastor dice, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, ofrece una oblación a Dios y lo del propicio. Vemos en Hebreos 12:24, una sangre que habla mejor que la de Abel. Entonces, en el Nuevo Testamento hay una referencia a Abel donde dice, esta oblación
de Cristo en la cruz por su iglesia, es una sangre que habla mejor que la de Abel. O sea, Abel ofrece una oblación y por esta oblación finalmente el hermano le da muerte. Entonces en esta sangre está figurado también el sacrificio de Cristo Redentor. Entonces, desde que Jesús se hace ungido, se proclama el ungido del Señor, dice, y querían echarlo afuera para matarlo. Lucas 4:29, al inicio de su vida profética. Pero es en Marcos 15:20, al final de su vida, donde lo sacan fuera para crucificarle. Entonces, este matarlo fuera también es referencia de Cristo, porque Cristo no muere dentro de Jerusalén, sino a las afueras de Jerusalén, en el monte Golgota. Y tenemos a Enoch. Enoch, un personaje que dice que anduvo con Dios, personaje que dice que no vio la muerte, porque fue arrastrado por Dios, y Dios dice que se lo llevó. Entonces, estas tres figuras también se cumplen en Jesús. Hebreos 11:5, lo vamos a encontrar la referencia de Enoch. Entonces, Jesús anduvo con Dios, aunque en un país extranjero, en un país lejano, siempre cumplió su voluntad y desde el principio estaba con Dios. Entonces anduvo con Dios. No vio la muerte. Aunque no ve la muerte y se va con Dios, Cristo sí ve la muerte. Pero ¿en dónde está la figura de Cristo? Que al resucitar, dice, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción, dice Hechos 13:32, la predicación de Pedro. Entonces, aunque este no ve la muerte, Cristo sí ve la muerte, porque se somete a ella. Nadie me quita la vida, dice Jesús, sino que yo la doy, yo doy la vida, porque Él es el pastor. Entonces, Jesús se somete a la muerte, pero la muerte no tiene poder sobre Él, sino que resucita con su mismo cuerpo. Por eso dice, no experimenta la corrupción. Entonces aquí la figura siempre es más pequeña. Aunque este no ve la muerte, este sí ve la muerte, pero sale glorioso de ella. Y finalmente Dios se lo lleva. Ya lo hemos visto acá. Regresa al cielo. Finalmente vuelven de su Padre después de haber adquirido una iglesia. Entonces, hasta aquí las figuras de estos tres personajes. Este misterio de Cristo y la iglesia es muy profundo, lo buscaremos de pronto ahondar en otro capítulo. Pero ¿qué nos queda de esto? Que Cristo pagó un precio muy grande por nosotros. Entonces es nuestro deber, como justa retribución, vivir como una nación santa, como dice acá, adquirió una nación santa. Es decir, no hay forma más grande de pagar a Cristo que vivir santamente. Y también hay una referencia en un salmo que dice, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? O sea, todo esto. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Beberé de la copa de la salvación. Es decir, en su iglesia ha dejado una copa de salvación, un cáliz santo. ¿Qué es la figura de la Eucaristía? Es decir, en la Eucaristía, que conmemora este acto tan grande de pagar el precio por la iglesia, es una forma de retribuirle a Cristo todo lo que ha hecho. ¿Cómo pagará el Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Por medio de esta copa, en la Santa Eucaristía, es una forma de pagar al Señor todo lo que ha hecho. Entonces, por medio de esta Eucaristía y del baño bautismal que adquiere para su iglesia, es la forma santa de recibir la gracia para poder llegar a una santidad plena. Entonces dice, adquirió una nación santa. Entonces,
Aprovechemos estos dos sacramentos que Jesús ha dejado, no echemos en vano el bautismo, tampoco echemos en vano la gracia eucarística que nos da cuando comemos su carne y su cuerpo, su carne y su sangre en la Santa Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.